Hola queridos hermanos, estamos el día de hoy con un nuevo podcast, por lo cual antes de empezar y ver el tema del día de hoy, vamos a orar al Señor y presentarnos delante de hoy para poder también ser dirigidos por Él a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy, te damos gracias Amén. por poder compartir con cada uno de los hermanos, en lo cual nos ayude también a sentarnos en la palabra de Dios, guiarnos por la palabra de Dios y tomar convicciones por medio de la palabra de Dios para ser aplicados en nuestras vidas y estas decisiones también puedan ser afectadas de buena manera en la congregación. Agradezco por estar presente junto a mi hermano Jorge, que me ayuda constantemente a mí como creyente y amigo y hermano para poder dirigir a este podcast. Te lo agradecemos en tus méritos del Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Hola queridos hermanos, estamos nuevamente con bastante tiempo de retraso por nuestro podcast pero nos volvemos a reunir junto a mi querido hermano Jorge. Saluda hermano Jorge. Hola, hermano. Sí, como dice Matías, bastante tiempo ya ha pasado desde nuestro último podcast, pero aquí entusiasmado y motivado de seguir compartiendo y llevando este material. Así que un saludo a todos ustedes que nos pueden oír fielmente por este medio. Amén. Y tenemos la oportunidad el día de hoy, sabemos, los hermanos que están escuchando este podcast, que se vienen elecciones. No estamos hablando de elecciones presidenciales, no, querido hermano. Estamos hablando de elecciones de liderazgo en nuestra iglesia. UCB La Serena, y bueno, toda la corporación tiene en la misma fecha esta votación en la cual se eligen nuevos ancianos, nuevos diáconos, diaconisas también, para poder también ser cabezas de la iglesia. Entonces nosotros como muy preocupados y anticiparnos también a las cosas que se vienen a un futuro, ya posiblemente las elecciones son a fin de año, vamos a tocar, siguiendo con el mismo libro de Mark Dever, queridos hermanos, Una iglesia saludable. Hay una característica que nosotros encontramos que es primordial, como todas las características anteriores, que es el liderazgo. Entonces esto también va a ser pie para que nosotros podamos también guiarnos para poder también ser con la palabra de Dios y ver quiénes son las personas idóneas para ocupar el cargo de esto de liderazgo dentro de la congregación. Así que vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver eh, el liderazgo en su contexto congregacional, su liderazgo con sus cualidades bíblicas y su liderazgo con su semejanza con Cristo. Y bueno, el primer tema que necesitamos considerar cuando analizamos el liderazgo, queridos hermanos, es que es el papel de los miembros, o sea, de la congregación, tener claro que no es solamente el liderazgo para las personas que son ancianos, son diáconos o diaconisas. No, el liderazgo es algo que todos tienen que tener en la congregación. Cada hermano es líder dentro de la congregación. Por ejemplo, si nosotros vamos a la palabra de Dios directamente, nosotros vamos a Mateo 18, de versículo 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nótese que a quien se apela por último en estas situaciones, ¿qué corte tiene la última palabra? No es el pastor, ¿cierto? No son los ancianos, no son los diáconos, no es una asamblea, sino que ni siquiera son personas de liderazgo público nosotros cuando vemos los jueves, los domingos, sino que es la iglesia local. En este versículo ni siquiera podemos ver al pastor representado en estos versículos, sino que se ve la congregación. Entonces, por ejemplo, yo lo comentaba Jorge anteriormente, de que siempre cuando tenemos algún conflicto con un hermano, tenemos la mala costumbre, y me incluyo hermano, de que si pasa algo dentro de la congregación, pastor, ¿supo esto? El hermano hizo tal cosa, no corresponde. Pero ¿por qué tiene que saber el pastor? No tiene que ni siquiera saber ciertos conflictos que tal vez tuve con un hermano y el cual se debe resolver con el hermano presente.
Eso es murmurar y eso es pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado también en darle también descanso al pastor, porque a veces tratamos de meterlo en ciertas situaciones que no se requiere al pastor. El pastor, si hay un pequeño conflicto, el pastor no tiene que estar presente. ¿Me entienden? ¿Qué opinas tú, Jorge, respecto a este tema? Mira, lo que yo estoy viendo acá en cuanto o lo que hemos analizado en cuanto a las características de una iglesia saludable de Mark Dever, ¿verdad? Viendo el contexto bíblico en cuanto a liderazgo, como bien mencionas tú, podemos recalcar lo siguiente, Matías. Pasa que el liderazgo lo plantea nuestro Señor Jesucristo en el texto que tú leías, y eso está totalmente fuera de los planos de la iglesia, que aún no estaba constituida como tal. Por lo tanto, a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el liderazgo está dado única y exclusivamente dentro del grupo de miembros del cuerpo de Cristo, y desde ahí asomamos o vislumbramos la responsabilidad sobre ciertas personas que pueden cumplir con las características, pero vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo hace un alcance antes de que la iglesia empezara a funcionar como tal, y donde delega la responsabilidad de liderazgo o de asumir responsabilidades en cuanto a una sana, un sano comportamiento de entre hermanos, delegando la responsabilidad y diciendo en cuanto tú, o sea, poniéndonos a todos los que somos miembros de la iglesia en cuanto a lo congregacional, a que somos responsables de tener una buena conducta y de que la iglesia funcione de buena manera, Matías. Sí, po. De hecho, es muy interesante porque siempre cuando hay algún problema en la iglesia, siempre cuando he escuchado muchas veces, y eso me pone muy triste, ciertos hermanos que dicen, pero el pastor, los ancianos, hay algo que no está funcionando dentro de la iglesia, y por lo general siempre se le apunta a ellos. Pero hay una pregunta en la cual nosotros hermanos queremos hacerle, y es que, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como creyentes, ¿cierto? Dentro de nuestro liderazgo, lo que estamos hablando el día de hoy, cambiar ciertas cosas. Porque si nosotros siempre vamos a estar apuntando a los ancianos y siempre vamos a estar apuntando al pastor, eh, ¿significa que solamente ellos mueven la iglesia? Y no es así, eso es antibíblico. Nosotros somos un cuerpo en el cual nosotros debemos trabajar y tenemos responsabilidad dentro también de un liderazgo congregacional. De hecho, hay un ejemplo, si alguno predica algo diferente del Evangelio, si nosotros vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9, dice la última parte, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A través de esta carta entera de los Gálatas, Pablo le dice que son responsables de juzgar la veracidad del mensaje que se les ha presentado por otros. Y les dice que el mensaje que han estado escuchando no es realmente el Evangelio. Por lo tanto, deben asumir la responsabilidad de rechazar ese mensaje y a los que lo promueven. O sea, el pastor obviamente no va a estar predicando cualquier herejía que se le presente, pero nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de las cosas que nosotros estamos escuchando, deslumbrar a través de la palabra de Dios si es algo que es alguna herejía o algo que no corresponde a la palabra de Dios, y saber si es que nosotros lo vamos a rechazar o no. ¿Me entienden? Entonces, nosotros podríamos decirle al pastor, mire, están predicando mal. Sí, el pastor va a tomar la rigurosidad de decir, no voy a poner más a esta persona ahí, pero nosotros también tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de aclarar que a la persona que está predicando, acercarse y decirle, hermano, o si no es hermano, usted no debería estar predicando por esto, o lo que usted predicó no corresponde a la palabra de Dios. Es una forma también de liderazgo dentro de la congregación. Y también para aclarar, hermano, no esperemos no esperemos comparar el liderazgo, por ejemplo, del gobierno al de la iglesia, en el cual que solamente los senadores o diputados o el presidente tienen la potestad de hacer lo que ellos quieren y manejan como ellos quieren el país, y si hacen rico como ellos mejor les venga.
nosotros estamos gobernados por un gobierno teocrático en el cual la palabra de Dios nos dicta qué es lo que debemos hacer en la congregación. Por lo cual los ancianos o, por ejemplo, el pastor solamente hacen lo que la palabra de Dios les dicta. Por lo cual, la palabra de Dios, como hemos visto en estos dos versículos que hemos analizado, también tenemos una responsabilidad de liderazgo en nuestra iglesia. Así, los miembros de una congregación de una iglesia también son democráticos. Quizás solamente en el sentido, hermanos, que trabajamos juntos como una congregación, tratando de entender la palabra de Dios, pero como habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos un gobierno teocrático en el cual nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Acá tenemos en la misma sección, ¿cierto?, de las responsabilidades como de cualidades dentro de una iglesia del liderazgo. También tenemos que destacar cómo nosotros vemos a nuestros líderes de la congregación. Por lo cual siempre he escuchado, y yo pasé por ese mismo tema, hermano, no les voy a mentir, de que cuando nosotros hablábamos de liderazgo, no, la iglesia está así porque el pastor nos ha puesto los pantalones. No, los ancianos no están haciendo sus deberes y no están haciendo lo correcto. Pero es muy fácil apuntar. Habíamos hablado de esto anteriormente, hace unos pocos minutos, pero ese no es el punto. El punto es la palabra de Dios. De hecho, lo que vamos a analizar ahora es agradecer a Dios, a los líderes en los cuales pone en nosotros, pone en la congregación como anciano, como pastor, como diáconos, como diaconisas, en los cuales esos son regalos de Dios para la iglesia. De hecho, hermano, usted tiene ahí Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, hermanos, lo que acaba de leer el hermano, lo que dice la palabra de Dios, es para analizar. Piense en los pastores que tiene en su iglesia. Cuando hablamos de pastores ancianos son sinónimos, es lo mismo. Y pregúntese, ¿ha trabajado de tal manera que el liderazgo sobre usted y la responsabilidad de su alma sea un gozo para ellos? ¿O ha hecho de esto solamente ha hecho esto una carga? Este pasaje, hermanos, contiene algunas palabras a las que no estamos acostumbrados a escuchar hoy día en el siglo XXI en la iglesia. Por ejemplo, hay 3 palabras que dice el versículo 17, capítulo 13 de Hebreos. Obedecer, sujetaos y dar cuenta. Son palabras que no escuchamos muy a menudo, pero son parte de la palabra de Dios y requieren de nosotros una cierta cantidad de confianza. Es decir, en estos tiempos, por ejemplo, lo habíamos hablado anteriormente en nuestro podcast de que por lo general siempre tendemos a apuntar, pero acá la palabra de Dios dice obedecer, sujetaos y dar cuenta. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, el liderazgo al cual nosotros elegimos no significa que pasa por encima de la soberanía del Señor. Lo que quiero decir es que Dios escoge a esos líderes. Por ejemplo, hablamos de confianza. Esa confianza que nosotros damos a nuestros hermanos, que son imperfectos también en su vida, sean la familia, amigos, empleados, oficiales de gobierno, aún líderes de la iglesia, son dotadas por Dios como un regalo. Es más, el confiar en ellos como líderes es confiar en Dios. Porque si nosotros vemos en Efesios 4, 11, 13, Dios pone a los líderes de la congregación y Él levanta como pastores, como líderes, como maestros, como profesores dentro de la iglesia, en el cual pone Él como Él quiere. Entonces no estamos hablando de personas. Si nosotros estamos faltándole al respecto al liderazgo, cuestionando sus decisiones, o no apoyando el liderazgo, o no apreciando el liderazgo, entonces no estamos despreciando a las personas que el mismo Dios escogió para la congregación. ¿Qué opinas, hermano Jorge?
Solamente agregar en cuanto a lo que tú bien definías, en cuanto a la responsabilidad que tenemos y el respaldo que debemos dar hacia nuestros líderes, porque no podemos olvidar que primero están puestos por Dios, ¿verdad? Y nosotros también hemos dado nuestros votos de confianza al elegir a nuestro liderazgo. Por tanto, en esto quiero ser enfático, decir que no por el hecho de que yo haya votado por un líder y ese líder no fue escogido, no quiere decir que tengo la oportunidad El derecho. o el derecho de presentarme y hacer reclamos, juzgar o estar criticando constantemente el liderazgo, sino que por el contrario, Dios por medio de lo que estamos leyendo, me dice claramente, como lo mencionabas tú también, Él es el que pone y Él es el que quita. Por tanto, nosotros debiésemos entender, Matías, que en cuanto a lo congregacional, somos también nosotros responsables del liderazgo que tenemos. ¿En qué sentido? En que debemos reconocer que lo que necesitamos, primero que todo, es tener una enseñanza sana, ¿verdad? Y si tenemos una enseñanza sana es porque tenemos un cuerpo que nos dirige, que fue o que está conformado por personas idóneas para servir en este cargo. Por lo tanto, nosotros debiésemos prestarles todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y en conjunto trabajar para que el Evangelio sea predicado y podamos tener un buen funcionamiento como iglesia. Entonces, también somos congregacionalmente responsables de los líderes que tenemos. Nosotros le elegimos con ciertas características que ya vamos a ver un poco más adelante, pero lo que quiero redundar en esto es que debemos ser responsables. O sea, si yo estoy criticando a mi propio cuerpo, yo soy miembro de este cuerpo, entonces yo estoy haciendo una crítica. Mi crítica va a ser constructiva o va a ser destructiva. Y el Señor me llama a que sea constructiva, que si yo voy a decir algo, voy a hacerlo entendiendo que soy parte del cuerpo y que mi anhelo o mi deseo es que mejoremos y vamos apuntando hacia el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tengo que sentirme responsable de las palabras que voy a emitir sobre el liderazgo, ya que una vez que ha sido nombrado y ha sido representado o reconocido por la iglesia, ya nosotros le debemos lealtad porque es el Señor quien le ha puesto en ese lugar. Sí, amén. Muy, muy exacto su comentario, querido hermano Jorge. De hecho, para complementar y terminar y seguir al otro punto, es lo mismo que si Jesús le hubiera dicho a su creación, a los pecadores, ¿por qué voy a morir por estas personas si son pecadores? Ellos se mueren y se van al infierno. ¿Por qué yo debería morir por estas personas? Podría echarle la culpa perfectamente a nosotros, el Señor podría echarnos perfectamente la culpa a nosotros diciendo que ellos son pecadores y que asuman su culpa y que se mueran y se vayan al infierno. Pero no, el Señor ¿qué hizo? Murió y se entregó por nuestros pecados, no, ni siquiera por ellos, por sus pecados, porque Jesús nunca pecó. Murió por nuestros pecados y se entregó en vida y en alma, ¿cierto? A nosotros, por nuestros propios pecados para salvación. Nosotros debemos tener la misma iniciativa de si el liderazgo no está funcionando es también porque yo no estoy cumpliendo mi rol como líder en la congregación. Bien, hermano, entonces continuando con el siguiente punto que vamos a tocar, nos corresponde revisar ahora cuáles serían las cualidades bíblicas de un líder de la iglesia. Y en este punto vamos a referirnos específicamente justamente en las cualidades que debiese tener el líder en que nosotros estamos depositando nuestra confianza al momento de hacer una elección o depositar nuestra confianza al momento de que un líder es escogido dentro de la iglesia. Y principalmente lo que nosotros debemos notar cuando tenemos el liderazgo o a quienes nos están dirigiendo, debiésemos nosotros reconocer primero sus dones, porque es
Es nuestro Señor que nos ha regalado estos dones para nosotros poder ser útiles en cuanto al crecimiento o a la alimentación de la iglesia. Por lo tanto, primero que todo, alguien que va a dirigirnos tiene que tener los dones necesarios para poder trabajar con la congregación y ser de edificación para la iglesia. Mm, mm, Entonces, cuando nosotros vemos las características o las cualidades que debe tener un líder, primero que todo debemos ver que su mensaje esté basado principalmente en la cruz, que todo el líder que nosotros vamos a querer elegir o nombrar o que nos dirige, debemos nosotros analizar que su mensaje esté siempre basado en nuestro Señor Jesucristo, en la exaltación de Él, de su palabra, que reconozca, que sepa la palabra, que conozca la doctrina, que tenga una enseñanza correcta y una sana doctrina para quienes vamos a estar alimentándonos cuando le toque la oportunidad de entregarnos un mensaje, como en el caso también de nuestro pastor. Por lo tanto, mm. debiésemos nosotros, cuando buscamos características para un líder, no estamos pensando en personas que son idóneas para nosotros en cuanto a amistad, en cuanto a que tienen buena apariencia o un buen pasar, qué sé yo. Podemos ver una infinidad de cosas que al final redundarían en ser cosas mundanas totalmente alejadas de los parámetros bíblicos. Lo que el Señor nos demanda cuando nosotros ponemos la confianza en un líder es que este líder tenga la capacidad o tenga del Señor los dones necesarios para que la iglesia pueda ser bien dirigida, Matías. Mm. Te tengo una pregunta, Jorge. Una persona que no es apta para enseñar, ¿puede optar al ancianato o ser pastor? Mira, mira Matías, la pregunta concreta es no, pero si yo te puedo Mm, dar un poquito más en cuanto a una respuesta un poquito más argumentada, te puedo decir que claramente está especificado en las cartas a Tito y también en Timoteo, en ujú. donde justamente una de las características de un líder tiene que ver también con ser apto para enseñar. ¿Y enseñar qué? Enseñar la sana doctrina, enseñar la palabra de nuestro Dios. Porque el punto es que, por ejemplo, cualquier persona puede enseñar, pues, o sea, una persona se puede poner delante del púlpito, ¿cierto? Y puede Claro, enseñar, pero ¿qué es lo que está claro, enseñando? ¿Cachai? Y exacto, puede estar enseñando algo bueno, puede estar enseñando la palabra de Dios, pero es también si esa persona está enseñando bien la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque el punto es que una persona puede pescar la Biblia y puede estar enseñando buena doctrina, ¿cierto? Pero el punto es que la congregación, los oyentes estén entendiendo lo que el predicador está enseñando. Por eso las personas que llegan a optar a ancianos no deben prepararse cuando ya son ancianos, sino que deben ser aptos para enseñar antes del cargo, porque son requisitos claro. para poder entrar al cargo. ¿Me entienden? Entonces, es muy problemático cuando una persona siendo anciano solamente ha sido elegido porque me cae bien, porque tal vez habla fuerte en las reuniones de miembros, o me parece simpático. Cuando llega a ser esa persona anciano dentro de la congregación y se da cuenta que no cumple los dones los cuales pide la palabra de Dios, primero va a ser un tropiezo para la congregación y va a ser un tropiezo para el propio cuerpo, porque está en una posición de liderazgo muy poderosa delante del Señor y para la congregación. Entonces, si la persona, principalmente el anciano, pues, uno de sus primeros roles principales es la enseñanza de la palabra de Dios y la persona no Claro. está enseñando o no enseña bien, primero el cuerpo no se está alimentando. Amén. Y hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener énfasis. O sea, si las personas que llegáramos a escoger delante de la palabra del Señor, ¿cierto? Como requisitos, viendo Tito y Timoteo, les recomiendo que lo lean y estudien esos requisitos, es que sean minuciosos al escoger. Tengan cuidado al escoger a los futuros líderes de la congregación, porque también va a haber, si la congregación elige mal, es porque algo está pasando con nuestras mentes, algo está pasando con nuestro conocimiento de la escritura, del cual nosotros no estamos escogiendo bien.
O sea, pase lo que pase, el Señor va a estar, la soberanía del Señor va a estar siempre. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad como creyentes de quiénes nos van a dirigir y apoyar a esos líderes. Siguiendo más adelante, como habíamos hablado, acá dice algo muy interesante el libro de Mark Dever. Dice, en lugar de buscar líderes por sus cualidades administrativas, tenemos que buscar gente de carácter, reputación, con habilidad para manejar la palabra de Dios, por lo que habíamos hablado, ¿cierto?, con el hermano Jorge, y que puedan mostrar el fruto del Espíritu en sus vidas. Esa es la clase de persona que deberíamos reconocer y en cuyas manos deberíamos poner la responsabilidad de liderar a una congregación. Ahora, Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 enfatiza cómo el anciano debe tratar con su familia y eso revela mucho acerca de él. Por ejemplo, pasa mucho, y pasaba mucho, me acuerdo, he escuchado muchas historias, no en nuestra congregación, pero sí en otras congregaciones, que era un hermano excelente para la iglesia, pero para su familia era un monstruo. Y yo, por ejemplo, escuchaba un testimonio allá en Temuco de una chica que se había divorciado porque él era anciano, él no, ella se convirtió y se fue a UCB, pero antes de eso eh, comentaba la historia de que, por ejemplo, su esposo era anciano de la congregación, su ex esposo era anciano de la congregación y le pegaba y, por ejemplo, ella quedó embarazada y aún estando embarazada el hombre le pegó, pero para la congregación él era un santo, pero para su esposa era un monstruo. Entonces, es muy interesante, este es un ejemplo súper drástico, hermano, pero lo que quiero llegar a, que quiero que podamos entender de que a veces es, no solamente cuando vayamos a elegir al liderazgo, elijamos por solamente lo que vemos el fin de semana, no lo que vemos el jueves o el domingo, o las diferentes actividades de la iglesia, sino también preguntémosle a la esposa en este caso, a los hijos, y cómo ellos lideran a su familia. ¿Me entienden? Porque hay algo muy claro aquí en Efesios capítulo 5 que dice que hay ciertos mandamientos para las personas que están casados, que nosotros debemos como esposos amar a nuestra esposa como Cristo se entregó por ella. O sea, lo que quiere decir de que si nosotros no amamos a nuestra familia y no lideramos a nuestra familia, mucho menos vamos a poder liderar a las personas que opten al liderazgo una iglesia. Si nosotros no podemos amar a nuestra esposa como corresponde y que ella se sienta amada y ella pueda estar bien y podamos estar bien como matrimonio y yo que no pueda estar y que mi hijo pueda estar bien, contento, cierto, de la congregación, y mi familia no está bien, no puedo optar al ministerio, no puedo optar a ser anciano, diácono o pastor, por lo cual tenemos que tener mucho ojo en eso. ¿Qué dice Jorge? Que te encuentro callado. No, está bien, está bien. Estoy escuchando, esperando mi pase. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, las personas que van a optar a ser ancianos o las personas que están optando a cualquier liderazgo dentro de la congregación, tenemos que, tenemos que entender que cada persona que va a estar siendo líder sea irreprensible. Y para definirla, el tema de ser irreprensible no significa que no peque, porque todos pecamos, siendo creyentes igual pecamos, queridos hermanos. Lo que quiere decir cuando habla de irreprensible, la palabra en griego quiere decir de que no se le puede acusar fácilmente. ¿Me entienden? Por ejemplo, no sé, el anciano, en este caso, el ladrón, un ejemplo. Bueno, hermano, puede caerle mal al anciano y puede inventar esa excusa, por lo cual puede decir, no, él es un ladrón. Ya, ¿y tiene pruebas? No tengo pruebas. Entonces no es culpable. Y si tiene algo con el hermano, resuélvalo, Mateo 18. Entonces,
el tema de ser reprensible es que no sea acusado fácilmente, o sea, que cuide, y no el tema que tampoco sea acusado, sino que él también en su corazón tenga el deseo de ser reprensible al punto de ser cuidadoso con lo que hace para no ser acusado. Ahora, vamos a hablar el tercer punto y el último, y es la iglesia semejante a Cristo. Y hay 4 aspectos en este punto, subpuntos por lo que podríamos decir, 4 aspectos del liderazgo. El primero es ser líder, el otro es estar al frente, proveer. El último punto es servir. ¿Estamos en el mismo tono, hermano Jorge? Sí, estoy también ahí en el texto del libro. Entonces, dele el primer punto, usted dele lectura. Bien, entonces el primer aspecto del liderazgo tiene que ser justamente, como la palabra lo denota, debe ser un líder. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Dice, Él ordenó que instruyéramos a los demás. Por ejemplo, en Mateos 28:20, Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, Pablo también ordenó, él dijo a los cristianos que le dijeran a los demás qué hacer. Él instruyó a los ancianos para que decidieran qué debían enseñar, pero con gentileza. Nosotros que somos, debemos ser cuidadosos al enseñar, porque Dios nos hará responsables de que tan fiel hemos sido a su palabra. Claramente los líderes de la iglesia, como cualquier otro líder, deben ordenar, tomar decisiones y tomar la responsabilidad. O sea, el líder es quien también dirige, ¿verdad? Tiene esa facultad de, no es a quien se le nombra o se le da responsabilidades y lo podemos ver en el anonimato, sino que más bien le vemos dirigiendo y enseñando, porque principalmente, como tú mencionabas, Matías, en el punto anterior, tiene mucho que ver también con la enseñanza que aquel líder va a entregar, porque no necesitamos a alguien que nos venga a sobar la espalda o diciéndolo un poco más coloquial, que nos venga a rascar donde nos pica, ¿cierto? Hablándonos de autoestima, porque alguien podría usar la Biblia al revés, al derecho para hablar y estimular, ¿no es cierto?, al éxito, qué sé yo, a lo personal. Pero sin embargo, lo que necesitamos nosotros es que sean personas fieles, administradoras de la revelación de nuestro Dios. ¿Verdad, Matías? Amén. Es muy importante, hermano, que el liderazgo no debería ser evitado. Eso es también importante destacar que a pesar de que se puede abusar de la autoridad por sí misma es algo bueno. Y podemos ayudar a recuperar un respeto piadoso por la autoridad al ejercerse cuidadosamente. Por eso es que, como decía el hermano Jorge, con todo lo que habíamos dicho, de ser fieles también a lo que uno está enseñando, es tener también la autoridad, restaurar cierto respeto por la autoridad, y eso debe ejercerse cuidadosamente. El liderazgo es algo muy delicado, pero es algo muy hermoso, para el cual nosotros también, todo hombre debería optar, todo hombre, desde la congregación, no algunos, todo hombre deberíamos estar. Y no estamos hablando de estar siempre en las luces, sino también siendo el líder en mi casa. Ahora, el otro punto es al frente. Este representa otra parte del liderazgo, ser alguien que está al frente, que toma la iniciativa y que pone el ejemplo. Mucho del liderazgo es un ejemplo de establecer y tomar iniciativa. Otra parte del liderazgo bíblico es que uno pone el ejemplo. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pablo escribió, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Aquí habla, ¿cierto, queridos hermanos, que
Jesús habla algo completamente claro cuando dice, sed imitadores de mí. Bueno, Pablo lo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros como estando al frente de la congregación, como líderes, yo como líder, como Jorge también como creyente de la congregación, líder de la iglesia, nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Estar al frente no es solamente ser mirado o ser apuntado o estar bajo los focos permanentemente y ser llamativo a la congregación, sino nosotros debemos estar al frente porque queremos ser imitadores de Cristo. Amén. Amén. Aquí también especifica también por ejemplo, cualquier hombre puede pecar siendo líder, uno puede caer y pecar. Nadie es perfecto. Pero nosotros debemos estar constantemente, ser imitadores de Cristo, debemos estar buscando constantemente en nuestras vidas, no solamente el liderazgo, todo creyente. Siendo un líder al frente, nosotros debemos mostrar cómo se debe hacer y qué es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hacemos, como parte de nuestro liderazgo, debemos ser un ejemplo a seguir. Eso también es importante, estar al frente. Amén. Amén. Hermano, siga. El tercer punto que debemos analizar para ver las características en el liderazgo también tiene que ver con el acto de proveer. Si somos llamados a ser proveedores, entonces debemos regresar detrás de la línea como le haría un líder, si hablamos en términos de ejército, y dar a la gente las herramientas que necesitan para que vayan y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, cuando un líder es quien provee, necesitamos nosotros personas idóneas que estén capacitadas para proveernos o alimentarnos a nosotros con la palabra de Dios para nuestra perfecta nutrición y ser alimentados sanamente con la doctrina de nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos que el liderazgo sean personas idóneas que nos puedan proveer de lo que necesitamos, y lo que necesitamos no es exitismo, no es materialismo, sino que lo que necesitamos es una buena interpretación de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando nuestro Señor dice que preparó también a sus discípulos, los manda afuera. Ellos fallan, dice en Lucas 9, ¿verdad? Pero entonces Él los envía de nuevo en Lucas 10 y tiene éxitos. Jesús estaba respaldándolos detrás de las líneas, proveyéndolos y equipando a otros. Mientras uno eran enviados, Él estaba ya preparando también otro grupo y equipándoles para ir. Y cuando muestra que cuando algunos volvían derrotados porque quizás no hicieron una correcta aplicación de lo que se les dijo, Él viene y los toma y los vuelve a preparar y los respalda y les dice tranquilos porque ya entenderán cómo esto debe ser. Entonces, cuando un líder es un proveedor, está capacitado para no solamente enseñar y entregar herramientas, sino que también para ayudarnos a utilizar esas herramientas, Matías. Amén, amén. Sigamos con el último punto, y es servir. Servir. Esto representa el papel del servicio. Esta es la S en LAPS. ¿Y qué significa LAPS? Significa un líder al frente sirve y provee. O sea, los 4 puntos en los cuales nosotros estamos viendo, lo cual significa LAPS. Amén. Esta es quizás la clase de liderazgo cristiano muy distintivo. Lo vemos en Cristo más completamente, mientras Él se da a sí mismo en la cruz, muriendo por nosotros, para que podamos vivir en Él. Descripciones conmovedoras que nosotros podemos ver también de este es el acto sacrificio que se encuentra en cada uno de los evangelios y en varios pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Filipenses capítulo 2, en 1 Pedro capítulo 2, son particularmente claros y conmovedores. De hecho, en 1 Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que estén en vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos estos 4 aspectos del apps, ¿cierto? Que significa un líder al frente, sirve y provee. Al ser ejemplo del liderazgo, estar al frente, proveer lo que se necesita y servir será parte del liderazgo bíblico de la iglesia, hermano. No nos conformemos solamente de los 3 puntos anteriores, sino que también el liderazgo debe servir. Y eso también demuestra una humildad tremenda. Así mismo como Jesús se entregó por nosotros en la cruz, así también como le lavó los pies a los discípulos. Eso demuestra también el punto de ser que el liderazgo viene a servir. Ahora, hermanos, terminando con estos puntos, esperamos que hayamos podido aclarar ciertos puntos para fin de año, poder tomar con conciencia ciertas decisiones que serán movidas a través de la palabra de Dios y podamos elegir sabiamente a las personas que van a estar al frente de la congregación, los cuales van a dirigirnos, y a nosotros debemos también tener la exhortación en la cual nosotros podemos ver el día de hoy, es apoyar a nuestros líderes, amar a nuestros líderes y ser parte del liderazgo. Hermano Jorge, ¿tiene algo que decir antes de despedirse? Bueno, animar a mis hermanos a tomar con responsabilidad y con mucha seriedad cuando tenemos que hacer una elección, Matías, y les invito a que mediten no solo una vez, sino que todo lo que sea necesario hasta que el Señor les pueda mostrar claridad de quiénes pueden dirigirnos en esta tarea tan hermosa, pero a la vez delicada. Y les invito, hermanos, que no dejen de revisar los requisitos que deja el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7, y también en Tito, cuando nos habla ahí de los requisitos de ancianos, que en este caso es lo que estamos mencionando ahí en Tito 1, desde el versículo 5 al versículo 11. Entonces, hermano, con Matías hemos tratado de poder entregarles diferentes directrices que son las que el Señor nos encomienda y nos hace responsable también, porque no solamente estamos eligiendo personas idóneas que puedan servir, sino que son personas a la cual también nosotros le merecemos todo el respeto por cuanto ocupan como dice la palabra, ocupan un lugar de privilegio y un lugar de honor dentro de la congregación. Por lo tanto, debemos ser precavidos en cuanto a cómo elegimos, no mirando cualidades, no mirando quizá lo que nosotros vemos, como decía bien Matías, lo que vemos solamente el día domingo, sino que más allá, ver las cualidades personales, ver cómo se desenvuelve en su hogar, qué hace con su familia, cómo es, porque si bien la palabra dice que deben ser irreprensibles, como bien lo clarificaba Matías, esa irreprensibilidad también va acompañada de humildad. El mejor ejemplo de liderazgo deja nuestro Señor Jesucristo, como bien lo menciona Matías, diciéndole: ustedes me llaman que soy el Señor, que soy el Mesías, que soy el Cristo. Bueno, si yo, que soy todo eso, lavo los pies de ustedes, espero que ustedes también hagan lo mismo. Así que, hermano, la invitación que le hacemos es a que medite, que lo haga con tiempo, que ore y que lo haga con mucha sed. Amén. Son las personas que nos dirigen en la iglesia. Así que, hermano, un saludo enorme, gracias al Señor damos por esta nueva oportunidad, y con Matías, bueno, vamos a seguir preparando materiales que nos pueden ayudar a entender con mayor claridad su palabra. Amén. Y así nos despedimos, queridos hermanos. Chao. Chao.